Bueno, la crioterapia se define como la aplicación de una o varias sustancias sobre el organismo, que produce una disminución de la temperatura de los tejidos, que actúa provocando a la misma vez una respuesta fisiológica con proyección terapéutica. Esto se refiere a que vamos a trabajar con el frío, en este caso con el hielo, eh, para tratar diversas lesiones, por los grandes beneficios que nos brinda este, de los cuales vamos a hablar a continuación. Después de entender lo que es la definición de crioterapia, vamos a hablar del efecto primario y secundario del estímulo crioterápico. El efecto primario deriva del proceso del intercambio energético al interaccionar con los tejidos, en este caso con una superficie corporal, en el que se genera una disminución de la temperatura de los tejidos. Esto nos dice que el frío al entrar en contacto con una superficie corporal va a disminuir la temperatura de los tejidos de esta. Ese sería el efecto primario. Ahora vamos a hablar de lo que es el efecto secundario. El efecto secundario no es ni más ni menos que la serie de manifestaciones y cambios fisiológicos de respuesta que serán los responsables del efecto terapéutico. También estos efectos secundarios van a depender de factores tales como serían, primero, las características de la región corporal, segundo, de la aplicación, del tipo de aplicación, y tercero, de la intensidad, y por último, de la duración de la aplicación. Bueno, en los efectos fisiológicos vamos a encontrar el primero, que sería el efecto hemodinámico. En este efecto vamos a hablar de lo que es el descenso inicial del flujo sanguíneo. Al aplicar el frío sobre la piel se produce una constricción inmediata de los vasos cutáneos y se reduce el flujo de sangre. Esta vasoconstricción persiste siempre que la duración de la aplicación de frío esté límite a menos de 15 a 20 minutos o 2 aplicaciones de 10 minutos. Ahora vamos a hablar de lo que es de los diferentes mecanismos de vasoconstricción cutánea causadas por el frío. Y en estas están tres mecanismos. El primero sería por la activación de receptores cutáneos de frío al estimular la contracción del músculo liso de las paredes del vaso. El segundo sería la disminución de la producción y liberación de reguladores de la vasodilatación, dando lugar a una vasodilatación reducida y a una activación refleja de las neuronas simpáticas adrenérgicas, dando lugar a una vasoconstricción. El tercero sería por el aumento de la viscosidad del flujo sanguíneo, dando lugar a una mayor resistencia de flujo, lo que causaría también una vasoconstricción. Esos serían los tres efectos o mecanismos de la vasoconstricción. Dentro de los efectos fisiológicos encontramos a lo que son los efectos neuromusculares. Y en este punto vamos a tomar en cuenta lo que es la disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Cuando desciende la temperatura del nervio, la velocidad de la conducción nerviosa también disminuye en proporción al grado y duración del cambio de la temperatura. La disminución de la velocidad de conducción se da tanto en nervios motores como sensitivos. Y el efecto más significativo se produce en las fibras mielinizadas y pequeñas, mientras que en las fibras grandes y no mielinizadas son las que experimentan menor cambio en la conducción. Esto nos dice que casi a las fibras grandes y no mielinizadas el frío no les afecta tanto como a las fibras mielinizadas y pequeñas. Como por ejemplo a las fibras A, delta, de diámetro pequeño, mielinizadas y transmisoras del dolor, que éstas experimentan mayor deceso en la velocidad de conducción en respuesta al enfriamiento. Después de hablar de los efectos neuromusculares y la disminución de la velocidad de conducción nerviosa, vamos a hablar de lo que es las alteraciones de la fuerza muscular. Esto va dependiendo de la duración y la intervención y del momento en el que se realiza la medición. También la crioterapia se ha asociado tanto con el aumento
y con la disminución de la fuerza muscular. Se ha observado un aumento en la fuerza isosimétrica después de aplicar el masaje con hielo durante 5 minutos o menos. Los mecanismos propuestos para explicar estas respuestas son los facilitadores de la excitabilidad de los nervios motores y un aumento en la motivación psicológica para el rendimiento. Pero también se ha observado la disminución de fuerza isosimétrica después de un enfriamiento de 20 minutos o más. Los mecanismos propuestos para esta reducción de la fuerza son disminución del flujo de sangre a los músculos, conducción lenta de los nervios motores, aumento de la viscosidad muscular y un aumento de la rigidez de la articulación o de las partes blandas. Disminución de la espasticidad. La crioterapia puede disminuir la espasticidad de forma transitoria. Una aplicación prolongada de frío de 10 a unos 30 minutos puede reducir la espasticidad durante unos 60 a 90 minutos siguientes, dando un margen para realizar otras actividades terapéuticas o funcionales. También se ha propuesto que esta rápida respuesta es una reacción refleja a la estimulación de los receptores cutáneos del frío, que provoca una disminución de la actividad de las neuromotoras gamma. También la espasticidad es un trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha contracción provoca el acortamiento de los músculos e interfiere sus distintos movimientos y funciones. Bueno, entonces esto nos da a entender que la espasticidad se puede disminuir de manera transitoria con una aplicación de frío de unos 10 a 30 minutos para también realizar otras actividades terapéuticas funcionales. Bueno, ahora vamos a hablar de la facilitación de la contracción muscular. La aplicación breve de frío facilita la actividad de las neuromotoras alfas para contraer un músculo flácido debido a una disfunción prolongada de las neuromotoras superiores. Este efecto se mantiene por un periodo breve. Ahora vamos a tocar otro punto que son los efectos metabólicos. Como primer punto sería la disminución del metabolismo. El frío disminuye la tasa metabólica a nivel local, por lo que puede ralentizar las actividades inflamatorias. Por tanto, se recomienda la crioterapia como intervención para prevenir o reducir las inflamaciones y la destrucción del colágeno en enfermedades articulares inflamatorias como sería la artritis reumatoide. Ahora vamos a hablar de lo que son las técnicas de crioterapia. Procedimientos de intervención de la crioterapia se divide en dos, en una conducción y una convección. Estas se van a diferenciar porque la convección va a tratar con aerosoles y la conducción por medio de inmersión, administración con hielo, manguitos fríos, envolturas y compresas frías. Eh, Al contrario de la convección que va a tratar con aerosol y con chorros de gas frío. Bueno, la conducción. En la inmersión estarían los baños, por inmersión estarían los baños tales como los baños parciales o baños de remolino. En la administración con hielo estarían los masajes con hielo, bolsa de hielo, bolsas con hielo añadido. Y en envolturas y compresas frías estarían envolturas frías, envolturas con frías congeladas, envolturas o compresas frías de gel, compresas frías de frías químicas. Y por último, los manguitos fríos. Estarían los sistemas cryo-cool, los manguitos de aire frío, y eso sería de conducción. Los de convección estaría primero el aerosol, que se estaría utilizando el cloruro de helio y el fluoruro de metano. Y en los chorros de gas frío estaría el nitrógeno líquido y el dióxido de carbono. Bueno, a inicio del video mencioné que íbamos a hablar de los beneficios de la crioterapia. Y cómo olvidarnos de esto. El primero sería, permite la recuperación de forma rápida tras una contusión.
También la cura de microtraumatismos y la prevención de nuevas contusiones ante las sobrecargas. También reduce significativamente la tendencia a infecciones y ayuda al fortalecimiento del organismo y del cuerpo. También una regeneración más rápida después de lesiones musculares de tendones o articulaciones. Y por último, la irrigación sanguínea de los tejidos y en ella una rápida regeneración de todas estas. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.